Capítulo 9. La primera semana del entrenamiento de capacitación se convirtió en un chiste en el transcurso de la segunda semana. Habían empezado con bastante calma la primera semana, viendo algunos hechizos, teniendo combates amistosos y clases teóricas sobre animales mágicos. Pero llegado el lunes de la segunda semana, Ginny debió suponer que las cosas se pondrían más difíciles. Quitando el hecho de que Milton Ballard quiso sabotearla y después el discurso de Harry aclarando que ya llevaban una relación, el entrenamiento estuvo interesante y bastante agotador. El martes, siguieron viendo tutorías con los errores de la división A y resultó mucho peor. Hacían rondas de calentamientos y ejercicios apenas llegaban en la mañana, cruzaban la pista de obstáculos ya conocida queriendo reducir el tiempo que habían obtenido. Ginny seguía teniendo el menor tiempo y luego les enseñaron maleficios y hechizos más difíciles y que debían hacerlo sin pronunciar palabra. Muchos fallaban en esto último, pero los errores experimentados seguían presionando para que lo lograran, fuera como fuera. Por la presión y el hecho de que si hacías mal algún hechizo como castigo debías hacer otra ronda larga de ejercicios físicos, la mayoría de los iniciados se agotaron y se dieron cuenta de que pertenecer a los errores no era ningún juego. Añadido también que, si Harry te atrapaba molestando o incumpliendo alguna orden te dejaba una hora dentro de la habitación oscura con el baguette, esa semana le pasó a más de 5 novatos. Todos estos factores hicieron que los eslabones más débiles, como solía llamarlos Harry, abandonaran el entrenamiento y para el miércoles habían menos de 50 novatos. Seguían siendo un número bastante alto, pero Ginny no se extrañaría si seguía disminuyendo en las siguientes semanas, porque el panorama predecía bastante presión. Ginny, Ephraim, Joseph y Eric no corrían con la mala suerte de los demás. Tenían la supervisión de Pamela, Cristina, Silvia y Betsy en cada uno de sus días de entrenamiento, tanto en el área práctica como en la teórica. En esta última también los ayudaba de cuando en cuando Ernie, con la condición de que Joseph siguiera preparándole sus deliciosos sándwiches. Y para sorpresa de la mayoría, estaban entre los novatos más destacados y talentosos. No tenían conocimiento de sus puntuaciones hasta el momento, pero todo podían entender, incluso, que Ginny batallaba el primer puesto con Milton Ballard, que era mucho mejor que su grupo de amigos o más bien seguidores. Si bien Milton no volvió a molestar a Ginny de forma verbal, se podía sentir la tensión entre los dos durante los entrenamientos por ver quién era el mejor. Ginny se había sorprendido a sí misma siendo más competitiva que antes y deseando patearle el trasero. La mayoría de las veces lo había logrado y cada día se esforzaba por mejorar para seguirlo haciendo. Entrenó bastante defensa personal Magel, se aprendió al derecho y al revés cada libro que le recomendaron Silvia y Ernie sobre maleficios y hechizos avanzados, cruzaba la pista de obstáculos cada vez en menos tiempo, tanto que parecía imposible y en las clases teóricas siempre intervenía para hacer alguna pregunta o responder las que formulaba Ernie por ponerlos a prueba. No tuvo un duelo con Milton, por ahora, pero pudo demostrar que es lo suficientemente buena, con creces, para ganarle. Y más con un maleficio que aprendió gracias a Ephraim. Se trataba del maleficio mocomurciélago, un hechizo bastante curioso que, como su nombre sugería, transformaba los mocos de su víctima en murciélagos que salían volando de su nariz. Ernie le había aprobado su uso, porque no solo era casi inofensivo, sino también desagradable y divertido a la hora de un duelo, y resultaba fácil para Ginny desarmar a su oponente después de usarlo. Ese hechizo, en especial, lo estaba pensando utilizar con Milton, por lo que cada vez que lo empleaba, se volvía a mirarlo con arrogancia, como diciéndole, el siguiente serás tú. Por supuesto que él correspondía a la mirada con esa sonrisita ladeada que tanto le asqueaba a Ginny, pero ni él ni nadie podía negar que ella sería capaz de ganarle esta vez, sin el uso de otro elemento más que el de la magia. Estaba destacando como nunca antes, y lo mejor es que habían personas orgullosas de ella. Sus amigos siempre la ayudaban en todo lo que podían, la apoyaban con aplausos en los duelos y estaban ahí para celebrar sus logros. Pamela, Cristina, Betsy y Silvia se convirtieron en otro grupo de amigas muy cercanas a ella,
quienes compartieron en su momento la angustia de destacar por ser mujeres entre un grupo de hombres y que los demás del ministerio la subestimaran. Ernie, pese a que podía parecer bastante estirado y que siempre cargaba con mucho estrés, la ayudaba también en los entrenamientos y en voz baja bromeaba con ella diciéndole jefecita. Y por supuesto que tampoco podría faltar el apoyo de su novio medio sobreprotector. Durante los entrenamientos no se le acercaba demasiado, pero la observaba de lejos con atención, viendo sus movimientos, evaluándola y sonriéndole orgulloso a cada momento. Cuando estaban solos, ya sea en su oficina o en su casa, se mostraba más cariñoso y le decía con palabras lo muy orgulloso que estaba de ella, lo sexy que se veía entrenando y lo bien que hacía cada uno de los hechizos. Ese tipo de apoyo eran suficientes para ella. Sí, también había tenido unas cuantas conversaciones con Hermione y sus hermanos, que pese a que no se mostraron enojados porque ella estuviera en los entrenamientos de capacitación, Ginny se sentía incómoda o tensa hablando al respecto con ellos. Sentía que la miraban fijamente analizando sus expresiones, la forma en la que hablaba de lo que hacía en los entrenamientos y básicamente todo. Era muy incómodo. Por ello, había optado por no contarles demasiado y ser evasiva con sus preguntas. Tenía la leve impresión de que ellos también la miraban de reojo y no entendía por qué. Los gemelos, Luna, Neville y Fleur parecían ser los únicos que seguían apoyándola genuinamente y Ginny sí que se emocionaba hablando sobre los errores con ellos. Tal vez, esa desconfianza hacia Hermione y 4 de sus hermanos Ron, Bill, Charlie y Percy, se debía también a que los notaba bastante cerca o habladores con Leo. Ya había reunido el dinero suficiente con su trabajo en la tienda de animales para empezar a alquilar un departamento Magel en Londres, y el jueves de esa semana se mudó, no sin que antes ocurriera otro altercado, pero de eso ya hablaremos. Sin embargo, seguiría yendo a la madriguera a cenar por invitación de Hermione o alguno de sus 4 hermanos con los que se llevaba bien. Ginny no los escuchó invitarlo, pero suponía que ellos lo habían hecho. ¿Por qué? Seguía siendo un misterio para ella, pero no les tenía del todo confianza y no quería que sucediera. Eran su familia, no quería estar alejados de ellos por más tiempo. En Estados Unidos se había sentido tan sola las primeras semanas, hasta que conoció a Leo y éste les presentó a sus amigos, pero aún así no había sido lo mismo. Los extrañó todos esos años. Y se sentía culpable por el alejamiento que estaba teniendo y las mentiras que le había dicho. ¿Qué dirían sus padres? Se preguntaba constantemente, porque en la madriguera casi ya no se mencionaban sus nombres. Ginny necesitaba hablar de ellos, recordar viejos tiempos aunque pareciera insano, y entendía que cada uno llevaba el luto a su manera, pero sentía que casi todos de repente se habían olvidado de su existencia. Ella le había comentado varias veces estos problemas a Harry, quien la escuchaba y le aconsejaba con bastante sabiduría. Ginny a veces bromeaba con que un espíritu de algún anciano lo poseyó, porque era mucho más maduro para su edad. Pero no se confíen, también tenía sus momentos de inmadurez. Esa semana, del martes al viernes, Ginny estuvo pasando algunas horas después de los entrenamientos en su casa, para acompañarlo y también estar con Teddy, aquel niño que cada hora se ganaba más su corazón y lo quería tanto. El amor era recíproco, porque cada mañana el niño preguntaba por Ginny y gritaba su nombre esperando que apareciera a jugar con él. Específicamente el miércoles, el cielo se nubló y comenzó a llover. Harry vio el clima con bastante emoción y después de cenar salió al patio trasero para mojarse con la lluvia, utilizando un hechizo para que sus lentes no se empañaran. Ginny, Teddy y hasta Creacher lo observaron como si estuviera loco, aunque después la pelirroja se sumó al pequeño baño y jugaron juntos con el barro y el agua que del cielo caía, mientras Teddy aplaudía y reía siendo cargado por Creacher. Fue una tarde diagonal noche bastante divertida e inolvidable, pese a que después Creacher estaba gruñendo en voz baja como si no pudieran escuchar los que se iban a enfermar y morirían de una terrible fiebre. Bastante trágico. Ginny se emocionaba de conocer ese lado infantil que Harry aún conservaba, también el juguetón y el pícaro, por mucho que le molestara el sonrojo que permanecía después en sus mejillas.
Lo mejor es que solo ella y Teddy disfrutaban en su plenitud de estas variadas facetas, y en el caso de Ginny, la hacía sentir especial. Harry siempre lograba hacerla sentir así con cualquier gesto, al igual que protegida y querida. Gracias a él y a conversar sobre sus pesadillas, éstas habían disminuido bastante. Aún las tenía algunas noches, pero eran menos recurrentes y podía conciliar el sueño después de tenerla. Les daré, además, otro ejemplo de algo que ocurrió esa semana y merece ser recordado. El jueves que Leo se mudó de la madriguera, intentó por última vez hablar con Ginny y pese a que ésta lo insultó varias veces e incluso le lanzó el maleficio murciélago, él se recuperó de eso y le prometió que después hablarían sobre lo sucedido, supuestamente para pedirle perdón. Ginny ya no le creía nada, ni siquiera los buenos días. Y cuando ella le contó a Harry lo que pasó en el descanso del almuerzo de los entrenamientos, que él le entregó su bandeja con comida, el azabache tuvo suficiente y prometió que se encargaría. Ginny no supo de qué se trataba hasta que el viernes, Leo se apareció en la madriguera a la hora del desayuno con moretones en la cara y bastante malherido, sin ser demasiado grave. Todos, a excepción de los gemelos y Ginny, se preocuparon y según lo que él contó, fue un intento de robo. Pero Ginny no pasó por alto la reunión privada que después tuvo Leo con Hermione y Ron. Además, ella sabía detectar sus mentiras, y en esa ocasión, el rubio estaba mintiendo. Quedó claro que Harry le había mandado a dar esa paliza, si no es que se la dio él mismo. Ginny lo sabía. Lo más increíble es que ella no sintió remordimiento o preocupación por ver a Leo así de golpeado. No después de todas las cosas que le había dicho, de haber provocado que dejara de creer en sí misma y de muchas cosas más. Gracias a Harry, Ginny se había dado cuenta de que su relación con Leo no fue del todo sana. Anteriormente ella no podía tener casi amigos varones en Ilvermorny, a menos que fueran de la confianza de Leo. Tampoco podía decir lo que quería porque él le reprochaba cualquier cosa. Ginny ahora aprovechaba para maldecir todo lo que quería. También, incluso, le decía qué tipo de pijama o ropa debía usar, para que no fuera demasiado corta y se notara el tatuaje en su tobillo. Harry amó ese tatuaje desde la primera vez que lo vio. ¿En serio te gusta?, le había preguntado Ginny el viernes, mientras estaban acostados abrazados en el sofá de la casa del azabache, después de que durmieran con éxito a Teddy en su habitación. Por supuesto que sí. Harry la abrazó por la cintura y subió la pierna que tenía el tatuaje hasta que rodeó su propia cintura, para que pudiera acariciar con sus dedos la piel expuesta en donde se encontraba el dibujo con tinta. Con Harry, Ginny podía caminar descalza por su casa y usar lo que quería, y prefería las camisas grandes del azabache. Me parece que te representa. Deberías hacerte uno más con forma de murciélago, ya sabes, como eres tan buena con el mocomurciélago. No había pensado en hacerme otro, respondió Ginny con una sonrisa pensativa. Me lo hice por mero impulso y hasta llegué a arrepentirme un tiempo, pero siendo sincera, me gusta, y no me dolió casi nada. Los murciélagos creo que sí me pueden doler más. A lo mejor sí, pero si quieres yo también me hago uno el mismo día que tú y así no pasas por ese dolor sola. Ginny se sonrojó y besó los labios de Harry, sintiendo que el corazón se le aceleraba y las mariposas en su estómago formaban aquel acostumbrado malestar que solo podía sentir con él. Eres el mejor. ¿Y qué querrías hacerte? Estaba pensando que podría ser la silueta del pie de Teddy en la espalda, pero también me gustaría, a un lado, escribirme tu nombre con algo relacionado al Quidditch y algunos hechizos. Tal vez incluso pueda incluir los murciélagos. Quiero llevarlos a los dos siempre conmigo. Harry, susurró Ginny conmovida. Será difícil conseguir un tatuador que sea mago, para que no le resulte extraño los elementos del tatuaje, pero no hay nada que no pueda hacer el elegido. Ginny se rió y Harry besó su frente, un gesto tierno que se había vuelto costumbre entre los dos. Teddy y tú son las personas más importantes en mi vida, agregó, con una sonrisa que solo ella y el mismo Teddy tenían el privilegio de ver. Ginny, en todo momento de su relación con Leo, se sintió intimidada, alerta y en peligro. Aún ella sentía un poco de miedo de Leo,
porque esa mirada gélida y que fuera más fuerte le daba cierta ventaja. Y como pudieron notar desde antes, Leo no le llegaba ni a los talones a la forma tan devota en la que Harry amaba a Ginny. Ella nunca se imaginó, en verdad, casándose con Leo y teniendo una familia, por mucho que él fantaseó en voz alta con ello, y ahora con Harry hablaban sobre eso y más. No obstante, y pese a que les emocionaba la idea de formar una familia y casarse, Harry insistía en que no era el momento, pues él quería culminar sus planes. Decía que ahora Ginny corría peligro y sería mucho peor si se hacía público que era su esposa o tendrían hijos. La pelirroja debía admitir que le decepcionaba tener que esperar, y Harry para consolarla le decía que tendrían mucho tiempo para planear su vida en familia y más con todo el poder que él llegaría a tener. Ginny aún no sabía cómo sentirse al respecto. Sentía que amaba a Harry, de verdad lo hacía, pero seguía preocupándole sus planes, porque no sabía si saldrían bien y si la orden, es decir, sus hermanos y Hermione, ganaban. ¿Qué pasaría? Ella por ahora estaba, de cierta forma, traicionando a su familia, porque no les había dicho ni una sola palabra de que Harry tenía un plan en marcha para apoderarse del mundo mágico. Ellos ya lo sabían, pero que se lo dijera a ella significarían más pruebas en contra de Harry. Pero ella no era capaz de traicionarlo, no podía hacerlo. No estaba del todo de acuerdo con sus planes, pero tampoco lo delataría. Harry confiaba ciegamente en ella, y para no ponerla más en peligro hasta el momento, no le había hablado sobre su plan central. Ginny sabía que existía y debía admitir que tenía mucha curiosidad sobre lo que conllevaba. No obstante, tampoco se atrevía a preguntar porque sabía la respuesta que Harry le daría, así que se conformaba con investigar sobre los mortífagos. Esa semana, Efraín, Joseph y Eric estuvieron llevándole periódicos relacionados a los ataques de los mortífagos, que aumentaban cada vez más con el paso de los días. El mundo mágico estaba entrando en pánico y reclamaba por la ayuda de los héroes y de su salvador, pero según las fuentes del profeta, el ministro de magia, Luciano Ballard, no lo dejaba actuar y prefería negar que se trataran de ataques de mortífagos, aunque la marca tenebrosa flotara en el cielo en cada lugar atacado. A Ginny le extrañaba notar que Harry tampoco hacía ningún amago de aplacar los ataques, aunque fuera a espaldas del ministro. Pronto se enteró que su novio no solo tenía de enemigo a Ballard, sino también al nuevo jefe del Visengamot, Rowan Flam. Según la información que le proporcionó Eric a Ginny, el señor Flam llevaba más de la mitad de su vida trabajando para el ministerio, y ya contando con más de 70 años, se le conocía como un veterano en el mundo mágico. Fue ferviente amigo y admirador de Dumbledore en vida y fue uno de los únicos que lo apoyó del Visengamot cuando lo destituyeron de su puesto de jefe. Ginny antes pensaba que el Visengamot solo era una parte más del ministerio, pero se enteró, por el mismo Eric, que después de la Segunda Guerra Mágica fueron los magos y brujas del Visengamot quienes quisieron reconstruir el mundo mágico desde cero. Ahora funcionaban como una especie de consejo y ninguna orden del ministro se cumplía sin la autorización de ellos. Claro, cometieron un error al poner a Luciano Ballard de ministro, pero él al inicio se mostró como alguien bastante capacitado que en poco tiempo reveló su verdadero rostro. Por falta de buenos candidatos y su gran bóveda en Gringotts con la que beneficiaba al ministerio, seguía manteniéndose en el puesto, pero según le dijo Eric a Ginny, Luciano Ballard llevaba contados los días en el ministerio, y la razón no podía ser más que Rowan Flam. Ginny se hizo en la cabeza el tipo de hombre que podría ser o cómo se vería, pero Eric le dijo que con él no supusiera nada, porque podría llevarse una sorpresa. El señor Flam también era el encargado de que Harry Potter no tuviera demasiada movilidad en las actividades de campo del ministerio. Por ser aliado de Dumbledore, creyó en la palabra de Ron y Hermione sobre el cambio del azabache y desde entonces le tiene un ojo encima. Ginny no entendía por qué todos lo atacaban si sabían que él tenía el ejército para acabar con los mortífagos de una vez por todas, y no parecía ser la única que pensaba así. Los rumores se corrían bastante rápido en el ministerio. La mayoría de los empleados se quejaban de la inseguridad que ahora los rodeaba y la injusticia que se estaba cometiendo al respecto.
El ministerio ya había hecho oídos sordos anteriormente a Harry Potter y los magos y brujas en general no querían que se cometiera el mismo error. Las miradas de recelo y enojo hacia el ministro de magia y el jefe del Visengamoto aumentaban cada vez más. A lo que Ginny no daba crédito, es que ni siquiera se esforzaran por investigar. Luciano Baller tenía de asistente junior a un aparente exmortífago hijo de un exmortífago que logró zafarse de la cárcel con influencia y buenas donaciones monetarias. ¿En serio estaban tan ciegos? Pero eso ella lo quería cambiar. Durante la semana, Ginny, Eric, Joseph y Efraín finalizaron los últimos detalles para su plan de entrar en la mansión Malfoy el sábado. Ginny tuvo que ponerle a Harry la excusa de que estaría con Luna todo el día, pero que en la noche se verían en su casa y pasaría el resto del fin de semana con él. La planificación inicial era estar el sábado y el domingo completo con él y Teddy, pero debido a que en la tarde llevarían a cabo su misión en la mansión Malfoy, tuvo que hacer algunos cambios. No estaba segura de que Harry le creyera, pero como tampoco objetó, lo tomó como un triunfo. De esa forma, llegó el sábado y en la tarde Efraín, Joseph y Eric esperaban a Ginny en el caldero chorreante, para aparecerse en la mansión de los Malfoy. La hora acordada fue a las 2 de la tarde, pero ella llegaba media hora después. Es curioso, dijo Eric, cuando Ginny se acercó a la mesa en la que estaban sentados, luciendo bastante agitada y sudorosa, para todo lo que no tenga que ver con Harry Potter llegas tarde, Arielita. Perdón. Ginny se rió, algo sonrojada y no solo por la premura del viaje. Es que tuve que ayudar a mis cuñadas con una tarta que pensaban hacer, y para que no sospecharan de que iba a hacer algo, les seguí la corriente. ¿Trajeron todo? Por supuesto, como usted ordenó, jefecita, dijo Joseph con una traviesa sonrisa. Efraín levantó una pequeña mochila, que mantuvo todo ese tiempo bajo la mesa, y le mostró su contenido a Ginny. Ella no se sorprendió cuando vio fundas para varitas y cinturones para errores con todo incluido que Cristina les había mostrado. Eran justo las cosas que había pedido con el motivo de que aquella misión se les hiciera más fácil. Vamos allá, entonces, sonrió Ginny, orgullosa de que sus chicos hubieran cumplido a cabalidad lo que habían planeado. Como estaban en una mesa bastante apartada y cualquier cosa pasaba inadvertida en el caldero chorreante, era el encanto del lugar, pudieron repartirse y colocarse el material que habían conseguido. Eric tomó una funda para varitas de cuero que se colocaba en los hombros, para llevarlo bajo la capa. Efraín tomó otra que se colocaba en la cintura, Joseph la que iba en el muslo y a Ginny le gustó colocársela en la cintura, porque también tenía a la mano las demás pociones y artefactos del cinturón. Le resultaba más práctico. Una vez preparados, salieron del caldero chorreante y se tomaron de Efraín, quien sabía dónde debían aparecerse, Wiltshire, al suroeste de Inglaterra. Cuando Ginny ajustó su vista al entorno se tambaleó un poco por el paisaje que los rodeaba. Un sendero angosto se extendía frente a ellos flanqueado por setos pulcramente recortados a la izquierda y a la derecha por matorrales salvajes de corto crecimiento, desembocando en un amplio camino que es cortado por un par de impresionantes verjas de hierro forjado que marcan los límites de los terrenos de la mansión. La mansión en sí, aún desde lejos era impresionantemente grande, y con un marcado estilo entre solariego y gótico, teniendo muchas ventanas con forma de diamantes pero todo con tonalidades oscuras y se notaba siniestra aún con la luz del sol de la tarde tras su estructura. Distraía un poco de esa impresión los pavos reales que merodeaban libremente por los matorrales a la derecha del sendero y también cerca de una fuente, tras unos setos a la izquierda. Como cualquier casa de magos en ese tiempo, llevaba sus propios maleficios de protección que no permitían que nadie se pudiera aparecer dentro de la mansión o justo en los jardines. Lo más cerca que pudieron aparecerse fue al inicio de aquel sendero. El primer instinto de Ginny fue seguir caminando por el sendero, pero Efraín y Eric la jalaron para que rodearan los setos altos del jardín delantero. Avanzaron por uno de los laterales teniendo a la izquierda un frondoso bosque, hasta la parte trasera de la mansión, donde, al parecer como nueva remodelación, habían hecho otro jardín más pequeño, con su propia piscina, protegida por una alta verja de más de 2,5 metros,
cuyos barrotes delgados culminaban en la parte más alta con unos puntiagudos diamantes. La única entrada viable era una puerta de hierro, cerrada a calorías y canto con una gruesa cadena y un kendodou del tamaño de la mano de Ginny. No tenía aquellos diamantes arriba, pero era tan alta como la verja que la flanqueaba. Ginny dudaba que pudieran pasar por ahí como sugirió Efraín durante la semana, mientras repasaban el plan. Él y Eric eran bastante altos, pero no tanto. La reunión era a las 2, y son más de las 2:30, recordó Eric hacia Efraín, mientras éste supervisaba el entorno, al igual que Joseph. No están, afirmó Efraín con firmeza. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó Ginny. Escucha. Ginny frunció el ceño y se quedó quieta, imitando a sus amigos, casi sin hacer el menor ruido, solo el necesario para respirar. Pero no escuchó nada más allá del susurro del viento y el roce de los árboles y las hojas en el bosque tras ellos. No escucho nada, dijo, confundida. Exactamente, asintió Efraín. Vine 4 veces a escondidas a ver esta mansión de lejos durante la semana, para asegurarme de que mi plan funcionara. 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche. Siempre había bastante ruido o luces encendidas en el interior, ya sea por alguna conversación, movimientos del elfo doméstico de la familia e incluso vi a Malfoy y sus padres disfrutar tranquilamente de la piscina. Si estuvieran aquí, se notaría bastante para mí. Ginny confiaba en él. Se veía que sabía de lo que hablaba. Eric, para eliminar dudas, hizo varios hechizos en el candodou buscando romperlo, incluso apuntó a las cadenas, pero éstas se encontraban encantadas y al parecer con magia bastante oscura. Los chicos ya suponían que aquello pasaría, así que optaron por el plan B. ¿Podrás con el miedo a las alturas?, preguntó burlón Joseph, hacia su hermano mayor. Cállate, Jojo. Solo voy a saltar, no voy a permanecer tanto tiempo en la parte superior de la puerta. Joseph rodó los ojos, colocándose frente a Eric. Este entrelazó los dedos hacia él a la altura de su vientre y se inclinó un poco, para que el moreno pudiera apoyar su pie en las palmas de sus manos e impulsarse. Al primer intento y como si fuera un experto escalando, Joseph pasó una pierna al otro lado de la puerta sin dificultad y de un salto doblando las rodillas, aterrizó sobre el césped recién cortado del patio trasero de los Malfoy. Las damas primero, indicó Eric guiñándole un ojo a Ginny. Ella se rió e hizo lo mismo que Joseph. Su amigo la recibió del otro lado, aminorando un poco su caída. Efraín ayudó a que Eric hiciera lo mismo, por ser más fuerte, y el pelinegro se quedó ahorcado encima de la puerta para también ayudarlo a subir. 2 minutos después, los 4 estaban ya pisando territorio privado de los Malfoy. Joseph y Ginny miraron un poco más de tiempo la piscina y las mesas cubiertas por una zambrile grande, mientras Eric y Efraín se encargaban de la puerta trasera de la casa. Como también supusieron, estaba cerrada y con magia, pero para ello también tenían un plan B. Se dirigieron, entonces, hacia la puerta exterior del sótano, que era una gran trampilla de madera inclinada en una esquina trasera de la gran casa. El sótano debe conectar con la casa, comentó Efraín. Con una patada suya la madera agrietada y mohosa de la que estaba hecha la puerta cedió, al igual que el oxidado candodo. Descendieron por las cortas escaleras que rechinaban, denotando el tiempo que llevaba alguien sin pasar por ahí y encendieron las puntas de sus varitas para observar la oscura estancia que ahora los rodeaba. Se encontraban en una especie de cobertizo amplio, con distintas cosas curiosas, polvorientas y llenas de telarañas puestas en mesas y estantas pegados a las paredes. Sus narices fueron inundadas por nubes de polvo a medida que seguían caminando, y el no tan desagradable olor aguardado también predominaba. Ginny se iba a acercar a los estantas pero Efraín negó con la cabeza. Objetos de artes oscuras, susurró e iluminó un estanta cercano con su varita. Había una colección de libros que, pese a que polvo no permitía ver demasiado el título en sus lomos, en las circunstancias se entendían que eran libros malditos o de magia oscura. Más adelante había una colección de manos huesudas puestas en unas especies de pedestales de madera y por la tentación de acercarse a ellas, Ginny supo que no harían nada bueno. Y esos solo fueron objetos que ella pudo ver gracias a Efraín que se los iluminó.
Aún estaban rodeados de muchos otros más, que debían ser peores. En ese momento, se arrepintió un poco de haber arrastrado a sus amigos a esa misión. Por aquí hay un pasillo, indicó Joseph. Avanzaron más encontrándose con el anterior mencionado pasillo, de paredes de piedra. Sin ninguna otra iluminación que sus varitas, decidieron continuar, pues ya que habían llegado ahí y se habían preparado tanto, de algo debía valer el esfuerzo. El pasillo, oscuro, sucio y con varios telarañas en el techo, Ginny incluso llegó a escuchar una que otra rata chillando, era bastante largo. Les costó 5 minutos inhalando polvo y tosiendo de vez en cuando para que acabara, pero no lo hizo dentro de la mansión. Ante ellos se mostraron, en cambio, unas especies de celdas también oscuras, húmedas y mohosas que formaban parte del gran sótano. Ninguna tenía puerta, por lo que supusieron que no se habían utilizado en bastante tiempo, pero los 4 se estremecieron al recorrer el pasillo central e inspeccionar cada una de las celdas, imaginándose quienes habían estado ahí encerrados y pudieron haber agonizado. Ninguno comentó nada al respecto, cuando avanzaron hasta unas escaleras que sí parecían subir a la mansión, pero la tensión y preocupación de sus rostros demostraban todo lo que pensaban. Al subir las escaleras llegaron a otro pasillo, más iluminado por algunas ventanas en donde se filtraba un poco del sol de la tarde. Estaban por fin dentro de la mansión Malfoy. Pasaron al salón, que era lo más inmediato al pasillo del sótano. Ginny se quedó sorprendida. Era una sala grande con una hermosa chimenea de mármol trasmontada por una ventana dorada y sobre la que había un espejo con marco dorado. El suelo de la habitación estaba pulido y cubierto en parte por una alfombra, una lámpara de araña colgaba del techo. Hay retratos colgados en las paredes de un color morado oscuro y varias sillas y sillones. Todo resultaría más hermoso si las cortinas no estuvieran tan corridas o si la decoración no parecía pertenecer a alguna casa fúnebre. ¿Podemos quedarnos con algo?, preguntó Joseph, acercándose a un jarrón puesto encima de una mesita junto a unos sillones. No. Efraín de inmediato lo jaló lejos del objeto y lo miró con severidad. Venimos a recopilar información sobre los mortífagos, no a robar. Pero ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Ellos obtuvieron su fortuna de herencia familiar, Jojo, respondió Eric, que parecía más divertido que otra cosa, no robando a los demás. ¿Qué sabemos nosotros? Además, los objetos que tienen en el sótano no parecen ser legales. Todos son de magia oscura. Podríamos hacer algunas demandas anónimas, intervino Ginny, pero eso no los convierte en colaboradores de los mortífagos. ¿Y si sus mortífagos aliados se estaban quedando en esas celdas del sótano?, preguntó Eric. ¿Viste lo mismo que nosotros ahí abajo? Joseph soltó una amarga risita. Ahí no podría vivir con calma ningún ser humano. Y si son aliados no les darían tales habitaciones 5 estrellas. Jojo tiene un punto, asintió Efraín. Si se han quedado aquí, deben ser en las habitaciones. Vamos a verlas, entonces, dijo Ginny. Espera. La detuvo de nuevo Efraín. Debemos encargarnos primero del elfo doméstico. O bueno, Elfina, según he escuchado. Encárgate de ello con Eric. Jojo y yo nos dividiremos para ver las habitaciones y ganar tiempo. Lo que ordene, jefa, se rió Eric. Un momento. Joseph ahora era el que los detenía. ¿Nos vamos a separar? ¿Que han visto películas de terror, muggles? En este tipo de mansiones tenebrosas, el grupo de jóvenes chicos que se separa para buscar algo siempre resulta mal. Seguramente algún asesino nos va a acuchillar. Estás viendo demasiadas cosas, muggles, Jojo. Efraín sonrió. Pero hablo en serio. Camina, Scate, bromeó Ginny, jalándolo por la capa para que salieran del salón. Siguieron por el corredor hasta encontrarse con unas escaleras que llevaban al segundo piso, pero primero se dividieron para buscar en las habitaciones de la primera planta. Mientras tanto, Eric y Efraín tomaban su camino hacia las cocinas, pues por ahí siempre estaban las habitaciones de los elfos domésticos. Como Ginny revisó 2 habitaciones de 4 en la primera planta, Joseph seguía revisando las otras, aunque seguramente quería quedarse con algo valioso, decidió subir por las escaleras. No era del todo su gusto, pero admiraba las decoraciones tenebrosas,
los jarrones caros y los colores oscuros de las paredes o las puertas. Tenía su encanto propio. En las habitaciones de arriba tampoco encontró gran cosa, solo lo normal: camas con dosel, gavetas llenas de ropa, armarios, baños con sus respectivos objetos personales, y algunas de las habitaciones estaban vacías o no tenía casi nada, como si no fueran habitadas por nadie. Ginny se puso a contar y obtuvo solo 2 habitaciones en las que sí había ropa. Una debía pertenecer al matrimonio Malfoy, Lucius y Narcisse, y la otra a Draco. Las habitaciones de abajo también se encontraban casi vacías, o al menos las que ella había revisado, así que no había nada que pudiera indicarle que alguien más, aparte de la familia, estuviera viviendo ahí. Si decía que no estaba frustrada sería mentir con descaro, porque lo estaba. Revisó 2 veces las habitaciones de arriba para convencerse a sí misma de que su instinto y la lógica no le habían fallado. Draco Malfoy tenía un expediente sucio, pero ahora parecía estar haciendo las cosas legalmente, aunque podría tratarse de una fachada. ¿Y si los mortífagos no se quedaban en su casa, entonces dónde? ¿Dónde se refugiaban? ¿Dónde se reunían? Debían tener un cuartel o lugares acostumbrados para las reuniones. Hasta Voldemort tenía algunos, porque ahora sería diferente, aun si él estuviera muerto. Debían de haber pruebas. Ginny buscó en cada cajón, intentando no mover demasiadas cosas, pero solo encontraba artículos personales que podrían ser comunes: unos cuantos relojes, joyas, viejas fotos familiares. Nada que pudiera servirle como prueba. Se sintió culpable y cansada. Se dejó caer sin aliento en la mullida cama de Draco Malfoy, mirando a su alrededor. ¿Qué estaba haciendo con su vida? Llevó a 3 de sus amigos a esa estúpida misión. ¿Para qué? Para nada. Así se les fue una semana de planeación. Una semana valiosa que pudieron haber empleado en otra cosa, relacionada a los errores, que sí era algo real que valía la pena. Y todo porque ella quería hacerse la heroína. Algo pudo salir mal. Sus amigos pudieron resultar heridos, los pudieron haber descubierto, y adiós a su libertad y a sus sueños de ser héroes. ¿Todo eso lo valía? ¿Atrapar a los mortífagos por su cuenta lo valía? ¿Cómo no pensó que a lo mejor Harry y el ministerio ya lo habían investigado? Y ella de estúpida creía que por su cuenta podría lograr algo. Justo cuando estaba a punto de catalogarse como la persona más fracasada del mundo, Efraín y Eric entraron en la habitación agitados y con rostros preocupados, que no la hicieron sentir mejor. No encontramos a la elfina. Efraín se encontraba sin aliento. Vimos el lugar en donde duerme, un pequeño almacén en la cocina, pero ahí solo hay trapos, almohadas y nada más. No está ahí. Revisamos el resto de la casa y tampoco está, agrega Eric. Genial. Ginny se tapa el rostro con las manos. Se adentraron en esa mansión para nada y ahora tenían a una elfina suelta. Merlín sabe dónde. Están ahí arriba, exclama la voz de Joseph desde la planta baja. Vengan, tienen que ver esto. Una llama de esperanza se encendió en las miradas de los 3, en especial de Ginny, que se levantó con rapidez y bajó casi corriendo las escaleras, seguida de sus 2 amigos. Joseph los esperaba al pie de esta, y les indicó con un ademán que lo siguieran. Avanzaron por el pasillo y se adentraron en la habitación del fondo. Ginny, Efraín y Eric se sorprendieron al notar lo amplia que era, no tanto como el salón, pero sí como la mitad de él, con un techo elevado lo suficiente como para que una majestuosa lámpara de araña colgara de él, iluminando la estancia con la tenue luz de sus velas. Todo lo de abajo eran elementos comunes en una oficina: el escritorio de madera bien pulida al final, con su respectiva silla, los estantes repletos de libros en las paredes, una bonita alfombra en el suelo y además su propia mesita de bebidas. Eric se apresuró hacia esa mesa y examinó las botellas encima de la bandeja. ¡Qué buen gusto!, exclamó. Hidromiel del Caro, whisky de fuego exportado. ¿Podrías dejar a un lado tu personalidad alcohólica, por favor?, pidió Efraín, aún admirando la oficina. Ginny cruzó la gran estancia hasta el escritorio, pues de lejos había visto varios papeles y carpetas que le llamaron la atención, y no se arrepintió. Desplegado por la mitad encima del escritorio y de otros papeles más pequeños, se encontraba un mapa de Inglaterra con puntos señalados con tinte rojo en distintas partes.
Provincias o pueblos mágicos que Ginny conocía de vista o porque alguien les habló de ellos. Parecía como un recordatorio de direcciones o de puntos en específico. El misterio radicaba en lo que ocultaba cada uno de esos lugares. ¿Qué habría en esos lugares? ¿Por qué justamente ahí? Efraín y Eric se colocaron a su lado y también observaron el mapa, muy curiosos, mientras Josette se paseaba por las estanterías buscando otro tipo de pistas. Este es un pueblo mágico en el que ahora no habita nadie, dijo Efraín, señalando con el dedo un punto rojo del mapa. Este también es uno, añadió Eric, fijándose en otro. Y este de aquí es un parque abandonado. Mi padre y yo íbamos ahí cuando era pequeño. Parecía que le costaba decir lo último. ¿Pero qué será esto? ¿Para qué? Pueden ser futuros lugares de asalto para los mortífagos, me ofreció Joseph, que miraba atento los libros. Aunque no le gustara leer, la mayoría trataban de las artes oscuras. No, ¿por qué atacarían el parque y los pueblos mágicos abandonados? Contestó Efraín. Y hay más puntos, como el pueblo Danten, en donde tampoco ningún mago vive, y está señalado en rojo. ¿Por qué también lo atacarían? Tiene que haber otra explicación. Ginny no comentaba nada, mirando solamente el mapa como queriendo que éste cobrara vida y le hablara sobre cuál era su propósito, o el de esos puntos marcados. ¿Para qué? ¿Para qué? Se imaginó que aquella oficina debía ser de Draco o su padre, y trató de visualizar a alguno de los dos sentados en aquella silla tras el escritorio, desplegando aquel mapa y tomando lo que parecía ser un marcador Magel para señalar distintos puntos, direcciones y lugares. ¿Por qué lo haría? No sería para atacar. No, Efraín tenía razón. No tenía sentido que lo fuera. Entonces, ¿para qué? No son puntos de ataque, concluyó, pensando en voz alta. Son puntos de reunión, seguramente de los mortífagos. ¿Qué? Exclamaron sus amigos, mirándola confundidos. Claro, un parque y un pueblo abandonado. Tiene sentido. Son puntos estratégicos para reunirse, en solitario y sin que nadie se entere. Son perfectos para los mortífagos. Estas son las direcciones que ellos utilizarán para reunirse. Efraín se apresuró a tomar un pedazo de pergamino vacío de uno de los cajones del escritorio, al igual que una pluma con tinta, y escribió las direcciones lo más rápido que pudo. Eric y Ginny siguieron observando el mapa. ¿Y cómo sabremos qué lugar ver primero?, preguntó Joseph, que sostenía un libro abierto en medio de la oficina, observando más a detalle todo. ¿Nos pasaremos por cada dirección? Ginny quiso responder, pero otro punto en rojo señalado en el mapa llamó su atención, tanto que tuvo que inclinarse más sobre el escritorio y verlo de cerca, porque no daba crédito a lo que sus ojos le mostraban. El punto relucía en medio de un bosque, con un lago cercano, al igual que unas colinas y otro pueblo Magel. Junto a este último rezaban unas letras en mayúscula: Ater y St. Catchpole, Devon. Ese era el lugar donde vivía. La madriguera quedaba a las afueras de Ater y St. Catchpole, al igual que la casa de los Lovegov. No podía ser posible. ¿Los mortífagos se reunían cerca de su casa? ¿Cuán cerca era? Miró más a detalle el punto y se encontraba en un lateral del bosque, aquel en el que ella siempre corría algunas mañanas. Estuvieron tan cerca. ¿Cómo es que la orden o sus hermanos no se habían enterado? ¿Cómo ella nunca se dio cuenta? Corrió por ahí varias veces. Para este punto ya estaba su corazón acelerado, había perdido el color del rostro, y tuvo que sentarse porque sentía que las piernas le temblaban. No puede ser, susurró, aturdida. ¿Qué tienes?, dijo Efraín confundido, mientras seguía escribiendo las direcciones en el pergamino. Ginny no podía articular palabras. Oigan, ¿habían visto tantos libros de artes oscuras en un mismo lugar? Yo ni siquiera en Hogwarts, dijo Joseph, que seguía observando un nuevo libro entre sus manos, en el mismo puesto que antes. Es interesante y tenebroso. Ten cuidado, Jojo, le advirtió Eric. Puede ser peligroso, no he revisado tantas cosas. Jojo, cállate, es verdad, no he visto tantas cosas. No, Joseph, cállate, gritó más fuerte Eric, y por su rostro ahora preocupado, Efraín y Ginny también lo miraron. Eric se llevó el dedo a los labios, como señal de que hicieran silencio. Ginny notó que fruncía el ceño y se quedaba tan quieto como una estatua, escuchando.
Ella, de nuevo, no sentía que nada inusual ocurriera, pero de repente, Eric levantó la mirada al techo. «Jojo, cuidado», gritó corriendo hacia su amigo, justo en el momento en el que un chirrido también interrumpió el silencio y la lámpara se desprendió del techo. Joseph, que estaba justo debajo de ella, fue empujado por Eric y los dos rodaron por la alfombra. La gran lámpara impactó con fuerza en el suelo, destrozándose casi por completo y lanzando piedras de cristal por toda la habitación. Efraín cubrió a Ginny y juntos se agacharon tras el escritorio, evitando los trozos mortíferos de cristal. Hubo unos instantes de silencio después de la explosión del impacto, luego un ligero crepitar, como del fuego. Los chicos solo tuvieron ese momento de paz antes de que una voz chillona gritara: «Winky protegerá la casa de sus amos». A continuación, un grito que parecía venir de Eric retumbó en la oficina. Ginny, aún aturdida, fue levantada del suelo por Efraín y juntos observaron con miedo cómo la lámpara destrozada en medio de la alfombra empezaba una pequeña fogata por sus velas, que al caer siguieron encendidas. Pero lo peor era una pequeña elfina furiosa junto al fuego, que tomaba y jalaba el pie de Eric, hasta el punto en el que sus delgados dedos dejaban rasguños en sus tobillos. Eric gritaba intentando alcanzar su varita que se le había salido de la funda cuando salvó a Joseph, y pese a que no se encontrara muy lejos, gracias al forcejeo con la elfina no podía alcanzarla. Joseph a su lado, salió del aturdimiento y también gritó por la escena, actuando más rápido que Ginny y Efraín, levantándose y pateando la cara de la elfina, alejándola lo suficiente de Eric como para que sus otros dos amigos levantaran sus varitas contra ella. «Desmayo», gritaron casi al mismo tiempo. De la punta de sus varitas surgió un haz de luz rojo que impactó en la elfina agresiva, lanzándola al otro lado de la habitación, pasando por encima de las llamas y por la fuerza de repulsión se golpeó contra uno de los estantas, quedando aturdida. «Eric», gritaron Efraín y Ginny, corriendo hacia su amigo. El fuego provocado por la caída lámpara se alimentaba y crepitaba con más fuerza, expandiéndose poco a poco por la alfombra y ya comenzando a inundar la oficina con su sofocante humo. Los chicos tuvieron que jalar a Eric para alejarlo de las llamas. «Estoy bien», masculló el pelinegro, aunque cuando Efraín lo intentó levantar se quejó y casi se cayó. Ginny descubrió un poco su pantalón y vio que se había rasgado la tela y tenía unos cuantos rasguños profundos en el tobillo. No salía demasiada sangre pero resultaba preocupante y estaba claro que a Eric le dolía. «¿Intentamos apagar el fuego?», preguntó Joseph en voz alta. «Salgamos ya de aquí», gritó Efraín, pasando rápidamente el brazo de Eric para que se apoyara en él, y así pudieron emprender un rápido camino hacia la salida. Cuando ya iban en el pasillo escucharon más chillidos provenientes de la elfina en el estudio, combinándose con el crepitar del fuego y el humo que salía de la oficina inundando ya el pasillo. Apresuraron el paso. Ginny, que iba detrás de Efraín cargando a Eric y junto a Joseph, podía escuchar también los apresurados pasos de la criatura que los amenazaba con asesinarlos por meterse en la mansión de sus amos. Joseph tuvo que jalarla porque se estaba quedando atrás. Con un Eric quejándose por lo bajo, cruzaron el pasillo que ya conocían hacia las celdas en el sótano y continuaron corriendo con premura hasta el cobertizo y así salir por la trampilla que antes usaron como entrada. Efraín soltó una maldición cuando se dio cuenta de que Eric no podría saltar la puerta de la verja como antes, pero con ayuda de Joseph lo alzaron en el aire con magia, preocupados por su herida, aunque él dijera entre balbuceos que estaba bien. Luego de él saltó Ginny, por insistencia de Efraín, y así como salieron, entraron. La elfina no los había perseguido hasta el patio trasero, pero desde la mansión se podían escuchar sus chillidos y amenazas, esta vez diciendo que llamaría a sus amos, por lo que debían huir de ahí lo más rápido posible. Se alejaron un poco de la mansión hacia el bosque, Efraín volviendo a cargar con Eric, hasta que por fin pudieron aparecerse juntos. Y estaban tan exaltados y acelerados, combinados con los síntomas comunes de la aparición, que cayeron al nuevo suelo cubierto de césped. Ginny se sintió aturdida y no notó hasta ese instante que había estado sudando, que el aliento le faltaba y que el corazón parecía a punto de estallarle.
Por unos segundos ni siquiera le importó dónde se encontraban ahora, sino que habían salido vivos de la mansión Malfoy. Asustada, se llevó la mano a la cintura y se alivió de notar que aún llevaba el valioso cinturón para errores, y su varita jamás había abandonado su mano, pese a que no lo notó mientras corrían. Mierda. Estuvieron a punto de ser derrotados por una elfina doméstica y eso decía mucho, pero les tomó por sorpresa, sin mencionar el fuego que se había ocasionado. Sirenita, le dijo Joseph aún sin aliento, mirándola preocupado. ¿Estás bien? Somos patéticos, ¿cómo será cuando seamos héroes? Pensó ella en voz alta, mirando el cielo azul. Al menos habremos pasado el entrenamiento. Quiero que lo escriban en mi lápida. Cállense los dos, masculló Eric, que estaba tendido más adelante con Efraim a un lado. Me duele el tobillo y ustedes dicen estupideces. Fuiste herido por una criatura que, en altura, no te llega más arriba de la rodilla. ¿Quién es el estúpido ahora? Intervino Efraim con la respiración agitada. Se quedaron en silencio unos segundos hasta que Ginny explotó en carcajadas involuntarias, contagiando a sus amigos. Resultaba irónico que hacía unos minutos estuvieran asustados y apresurados por salir de una situación de riesgo, y ahora estaban acostados en el picante césped, mirando el cielo y riendo como si fueran unos adolescentes. Ginny nunca se había divertido tanto con un grupo de amigos. Con Neville y Luna jamás vivió cosas así de emocionantes. Estamos mal de la cabeza, dijo Joseph entre risas. ¿Podemos hacer eso de nuevo? Prefiero el puenting, contestó Eric. ¡Auch! Me duele el pie. Joseph, Efraim, dijo una nueva voz femenina, escuchándose preocupada. Ginny se incorporó confundida y giró la cabeza. Una mujer morena, de cabello ondulado y ojos maranes amables pero ahora muy preocupado se acercaba corriendo a ellos, desde una casa familiar. Estaban en el patio trasero de una casa familiar. Niños, ¿están bien? ¡Ay, mamá! Masculló Joseph en un tono lastimero. Niños, era la mamá de Joseph y Efraim. Ginny lo adivinó de inmediato, pues se parecían bastante físicamente, aunque los ojos verdes de los hermanos no les fueron heredados por ella. Con gestos dulces pero a la misma vez preocupados examinó a sus hijos cuando estos se incorporaron, pero soltó un grito al ver la herida de Eric. Mi niño, dijo exaltada, siendo ayudada por Efraim para levantar a Eric, porque seguía tambaleándose. No es nada, señora Allen, dijo Eric, apretando los dientes. Tienes una herida en la pierna, Eric Matthew Walters. No le digas que no es nada. Mírate, estás pálido. Ay, mi niño, ¿qué les pasó? Ya lo explicaremos, mamá, contestó con aprensión Efraim. Eva, muchachos. Otro hombre de mediana edad, de piel bronceada y unos ojos verdes brillantes salió también por la puerta trasera de la casa y se acercó asustado al ver cómo llevaban a Eric. Al contrario de la mujer, no hizo demasiadas preguntas y reemplazó a su mujer en su puesto para llevarlo con más rapidez al interior de la casa. Ginny también se levantó, pero se quedó observando cómo sus amigos se alejaban sin saber muy bien qué hacer. El sonrojo de la vergüenza pronto atrapó sus mejillas y se sintió fuera de lugar. Aparecieron de sorpresa en la casa de Efraim y Joseph, preocupando a sus padres, con Eric herido y solo por culpa de ella. Había sido su idea investigar a Malfoy. Cuando la señora Allen reparó en su presencia, creyó que pensaría que era una extraña o la miraría mal, pero le sonrió de forma maternal y Ginny sintió que el corazón se le encogía. Era casi la misma sonrisa que le regalaba su madre. Ven, querida, no te quedes fuera. Ven. La tomó del brazo con delicadeza y la guió por el mismo camino que el anterior grupo había recorrido. Lo primero que vio Ginny fue la cocina, que era bastante amplia y le pareció demasiado moderna al estilo Muggle. La señora Allen la llevó hacia la sala, que era un recinto más amplio y bien iluminado, con decoración de colores cálidos y muchos estantes con fotos. Ginny no se extrañó al percibir cierto aroma a limpieza en aquel lugar, porque se veía de esa forma. Eric fue dejado por el que parecía ser el padre de Joseph y Efraim en uno de los sofás de la sala, levantándole la pierna y colocándola sobre unos cojines. La señora Allen se alejó de Ginny en busca de algo con lo que curarle las heridas.
Por unos instantes solo hubo eso, agitación y expectación por el estado del pelinegro, hasta que, minutos después, la señora Allen pudo vendarle el tobillo con éxito y todos suspiraron aliviados. No parecía ser nada grave. La señora Allen y su esposo se giraron hacia sus hijos, mostrando expresiones que denotaban que querían una explicación de la situación. Los hermanos, sintiéndose algo pequeños, se encogieron en sus puestos y desviaron las miradas, avergonzados y sin saber por dónde empezar o qué decir. No es su culpa, que intervino Ginny con premura. Ahora las miradas del matrimonio Allen se dirigieron a ella, pero de forma mucha más suave y hasta curiosa. Es mía. Todo esto es mi culpa. Yo los obligué a realizar algo muy peligroso. De verdad, ellos no tuvieron la culpa. Eso no es completamente cierto. Eric se enderezó en su puesto con dificultad, frunciendo el ceño. A mí no me obligaste a nada y mucho menos a Jojo y a Efraín. Nosotros hicimos el plan y te ofrecimos a ti la idea. ¿Pueden explicarse mejor?, preguntó el señor Allen, confundido. Nosotros queríamos subirnos a la atracción más peligrosa del nuevo parque de atracciones Magel, interrumpió Efraín a Ginny, y ésta lo miró extrañada. Es una atracción que consiste, entre muchas cosas, en cruzar una tirolesa, pero Ginny y nosotros retamos a Erika que lo hiciera colgando del pie. Se hizo esos rasguños con la cuerda que intentaba soportar su peso. Ginny cree que es su culpa, pero todos colaboramos y Erika al final decidió hacerlo. La mentira era ciertamente muy descarada, y Ginny tuvo la impresión de que los señores Allen no se la habían creído, pero no insistieron, solo intercambiaron miradas y suspiraron. Parecían entender que sus hijos en algún momento les dirían la verdad y no querían discutir aún sobre ello. Tienen que tener cuidado, muchachos, dijo al final el señor Allen, palmeando paternalmente el hombro de Eric. Prometan que tendrán cuidado. Sí, no se habían creído la mentira. Ginny entendió que el consejo era abierto y se aplicaría para su verdad o cualquier cosa que estuvieran realizando. Eso quería hacer el señor Allen y lo logró. Lo tendremos, papá. Quédense tranquilos, sonrió Joseph, y su madre lo abrazó por los hombros. El ambiente se relajó, aunque Ginny aún tenía ganas de salir corriendo. Sentía que no encajaba ahí y que era una intrusa, pero los presentes no la han tratado así, ni permitirían que siguiera sintiéndose así. Tú eres Ginny, ¿verdad?, le preguntó dulcemente la señora Allen. Nuestros hijos nos han hablado mucho de ti. La única chica del entrenamiento de errores, agregó el señor Allen sonriendo. Joseph tenía una sonrisa similar. Eres mi ídola. Nunca te rindas. Gracias, se rió Ginny avergonzada. Es un gusto conocerlo. Sus hijos son unos fantásticos amigos para mí. Efraín y Joseph sonrieron. Oye, dijo Eric ofendido, ¿y yo no soy tu amigo? Cuando hablaba de nuestros hijos, también podría incluirte, Eric, querido. Le sonrió la señora Allen, besando su frente maternalmente. Eric se sonrojó pero aún así sonrió, muy agradecido. ¿Quieren algo de comer?, agregó la mujer. Nos haría mucho bien, contestó Joseph, masajeándose la barriga. Los demás soltaron ligeras risitas y la señora Allen regresó a la cocina. El señor Allen observó con una sonrisa unos segundos más a los chicos y siguió a su esposa, como queriéndoles dar privacidad. Puedes tomar asiento, Ginny, le dijo Efraín a la pelirroja, mientras él y Joseph también se sentaban. La pelirroja, tratando de no parecer demasiado incómoda, se sentó cerca de ellos y bajó la mirada. No creo que deban mentirles, susurró. ¿Quieres decirles lo que hacemos?, dijo Joseph con una risita sarcástica. Cuando fracasemos lo podremos hacer, para que no hagan demasiadas preguntas, pero como conseguimos las direcciones que queríamos, no fue del todo en vano. Eric está herido. Sí, pero no es por tu culpa, dijo Eric, es porque yo no puedo defenderme. Si le digo al entrenador Macmillan lo que me derrotó, seguramente me molestaría el resto del mes. Yo les dije que lo hiciéramos. Pero no nos apuntaste con tu varita y nos amenazaste para hacerlo, remarcó Efraín. Además, fue nuestra idea entrar a esa casa, y seguiremos ayudándote, sin importar qué. Ahora que tenemos esas direcciones, podremos seguir investigando. Sacó el pergamino de su bolsillo y se lo mostró a Ginny.
Ella le sonrió agradecida a sus amigos y cuando volvió a ver el pergamino con aquellas direcciones, reconoció una que ya había visto antes. Lo bueno es que una está cerca de mi casa, así que puedo investigarla más fácilmente, soltó, con una risita amarga. Pero sus amigos no rieron con ella y la miraron, entre sorprendidos y preocupados. Cerca de tu casa, dijo Eric. ¿Cómo que cerca de tu casa? Sí, es en un bosque que rodea mi casa. Por ahí paso algunos días cuando salgo a correr en la mañana. Ellos se miraron, aún más preocupados, pero no pudieron seguir comentando nada porque la señora Allen regresó con unas caseras y deliciosas empanadas de calabaza que Ginny agradeció bastante probar. Hasta ese momento no se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba, además de cansada. Eric, querido, dijo la señora Allen, mientras le dejaba más empanadas a Ginny, tu madre me escribió en estos días desde Francia. Estaba preocupada porque no has respondido su carta. Eric hizo una mueca. Sí, esta semana estuve bastante ocupado y no tuve tiempo para responderle. Lo haré cuando pueda. La respuesta no pareció convencer del todo a la señora Allen, pero le regaló una sonrisa de comprensión y volvió a marcharse. Efraín y Joseph tampoco se sentían seguros. Ginny trataba de no mostrarse curiosa para no parecer entrometida. ¿Todo bien con tu mamá?, le preguntó Joseph a Eric. No es nada, solo que tocó el tema de papá en su última carta y no pude responderle nada. ¿Quiere que hablemos al respecto? Eric torció la boca, pero se la está pasando bien en Francia. En el rostro de Ginny debió notarse sus emociones porque Eric la miró y sonrió un poco. Supongo que al ser parte del grupo mereces conocernos mejor. No tienes que decirme nada, está bien. Tú confiaste en nosotros al decirnos tus suposiciones sobre Malfoy, lo mejor es que correspondamos, o al menos yo. Soltó un suspiro, como preparándose. Mi madre ahora está viajando por el mundo, como siempre lo imaginó. Ella y mi padre me tuvieron y se casaron bastante jóvenes. Su sueño era conocer nuevas culturas tanto mágicas como muggles, pero gracias a que tenía que cuidarme no pudo cumplirlo en su momento. Cuando yo crecí y me pude mantener solo, dejé que ella cumpliera su sueño, porque es la mejor madre y se lo merece. Además, no estoy tanto tiempo solo ya que la mamá de mis amigos me trata como otro hijo más. Efraín y Joseph sonrieron, probando un poco de sus empanadas de calabaza. Mi padre, Eric vaciló, fue uno de los mejores puntajes en su entrenamiento de Ore y se destacó bastante en la vieja división A del departamento. Era admirado, hasta que llegó Voldemort y se apoderó del ministerio. Él descubrió la verdad y trató de detenerlo, pero lo mataron por eso. Bajó la mirada pero Ginny pudo ver sus ojos cristalizados. No se extrañó cuando ella misma también estaba conteniendo con éxito un nudo en la garganta gracias a las deliciosas empanadas. Él era el mejor padre que pude haber tenido. A mi mamá le hace muy bien viajar por el mundo, para distraerse. A mí me hace bien beber un poco de whisky, distraerme con los entrenamientos y pasar tiempo con mis amigos. Cada quien supera su ausencia de alguna manera. Se sumieron en un silencio del que Ginny se sintió obligada a terminar, dejando de lado incluso la comida. Mis padres, empezó, llamando la atención de sus amigos, me enviaron a Estados Unidos cuando tenía 14 años. En esa época Voldemort había regresado oficialmente y Harry era tomado por un loco al decirlo. Ellos creyeron que yo estaría a salvo en otro país, a cargo de mi horrible tía abuela. No fue la mejor vida, pero al menos estaba cumpliendo los deseos de mis padres. Luego, en la batalla de Hogwarts, ellos murieron, y yo no pude asistir a su funeral. Tengo pesadillas, que aunque ya no son frecuentes siguen ahí, de una batalla a la que no asistí pero hubiera querido porque, siento que mis padres se pudieron salvar si hubiera estado ahí, para ayudarlos y protegerlos. Lamento lo de tus padres, murmuró Eric. Yo lamento lo del tuyo, dijo Ginny, con una sonrisa floja. Tuvo que tragar y parpadear varias veces para poder resistir las lágrimas. Ahora me siento mal, porque nosotros somos los únicos que no tenemos una trágica historia de origen, interviene Joseph, como siempre rompiendo los ambientes tristes. Es decir, tenemos familiares que fueron héroes, pero nada demasiado trágico, aunque, debo admitir,
que los villanos siempre tienen mejores historias de origen que los héroes. Algunos sí, concordó Eric, que ahora estaba sonriendo. ¿Saben qué? La misión de hoy no fue un éxito, pero tampoco podría considerarse como un fracaso. Aún podemos llamar anónimamente a los héroes y decirles que los Malfoy tienen una concentración de objetos de artes oscura en su cobertizo. Eso es mucho para 4 aprendices de héroes. ¿Qué tal si celebramos bebiendo algo? Conoces a nuestros padres, dijo Efraín. No encontrarás ni una gota de alcohol en esta casa. Siempre está el caldero chorreante. ¿Quién es el pie herido? Exclamó Ginny. Aún puedo caminar, cojeando, pero camino. Además, yo bebo por la boca, no por el pie. Así se habla, amigo, sonrió Joseph, palmeando el hombro de Eric. Vamos, chicos, dijo el pelinegro hacia Ginny y Efraín, quienes se notaban más reacios. Una mini celebración que durará poco tiempo. Solo es para olvidar nuestras penas y preocupaciones. Efraín miró a Ginny. Se hará lo que la jefa diga. Son unos tontos. Vamos, Sirenita, suplicó Joseph haciendo un puchero. Vamos, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya, está bien. Ginny cedió ante la insistencia. Vamos al caldero chorreante. Sí, gritaron Eric y Joseph, como niños pequeños. Fue difícil convencer a la señora Allen de que no harían nada malo, pues estaba preocupada por el pie de Eric, aunque con una pequeña intervención del señor Allen fue suficiente, y ellos fueron libres de marchar. Eric sí que cojeaba un poco, pero su orgullo no le permitía pedir ayuda cuando la necesitaba y fingía estar bien. Se aparecieron juntos de nuevo en el caldero chorreante, consiguiéndose con la sorpresa de que habían otros novatos más del entrenamiento. Un brindis por la mejor puntuación hasta ahora, gritó alguien entre los grupos de novatos que celebraban y todos alzaron sus copas alegres hacia Ginny cuando ésta entró en el bar. No conocemos nuestra puntuación, pero ella seguramente es la mejor. Hubieron algunas risas y mientras cruzaba el lugar con sus amigos, Ginny recibió palmaditas en la espalda, saludos y sonrisas. Al parecer, habían asimilado que ser la única chica no le daba desventaja. Además, era considerada intocable por ser la novia de Harry Potter. Estaban de su lado o en su contra, y a ninguno le convenía esta última opción. Tom, exclamó Ginny, llegando a la barra donde se encontraba el tabernero con las energías renovadas. Saca las mejores botellas del whisky más alcoholizante que tengas. Yo invitaré a los novatos presentes. En el reducido bar estallaron las celebraciones y risas de los aspirantes a héroes, que celebraban tener más tiempo sus copas llenas. Tom y algunos otros empleados se apresuraron a servir las bebidas. Ginny ni siquiera se preocupó por tener los galeones suficientes para pagar. Por la jefa, brindó Efraín, alzando su vaso hacia Ginny. Por la jefa, gritaron los demás emocionados. Ginny se rió, tomando su primer trago de whisky, dando así inicio a una larga fiesta que solo se pondría más divertida mientras pasaran las horas. Erika había mentido, porque no fue una simple reunión de amigos que no se extendiera demasiado. Se convirtió en algo más, tanto que Tom sacó su propio tocadiscos y puso los mejores éxitos de la década para animar la celebración. En un punto, Ginny perdió la cuenta de los vasos que se estaba bebiendo y dejó que el estrés por el medio fracaso en la mansión Malfoy se disipara, transformándola en alegría. Nunca se había emborrachado, tampoco había bailado tanto y mucho menos con sus amigos, pero tampoco se había reído de esa forma, ni disfrutado de aquella manera, de lo que se estuvo perdiendo solo por tener la pareja incorrecta. Por supuesto, en ningún momento recordó que tenía otro compromiso esa misma noche, ni que su novio se preocupaba cada vez más por sus minutos de retraso, que pronto se convirtieron en hora.